A su vez, me trasladaba los criterios, las valoraciones, las evaluaciones y los resultados de las investigaciones policiales. Y a su vez, eso se trasladaba a la opinión pública. A lo que se dedicaban otros ya lo sabemos. Pero no es una cuestión de acusación de obsesiones, porque yo digo que es algo tan sencillo como, frente a ese estilo que usted ha remarcado en alocuciones anteriores con respecto a atentados de ETA o acciones de ETA, usted nunca ha eludido el nombrarla, y esta vez a esta diputada le sorprendía enormemente el que lo eludiera de una manera tan expresiva, pero en cualquier caso... Eso que está diciendo usted no es verdad. No tiene más que coger su declaración. Sí, es verdad. Bueno, no es verdad. Sí, es verdad. Bueno, es igual, no es verdad. Sí, es verdad. ¿Dio usted la orden a su ministra de Exteriores de remitir el telegrama enviado a todas las embajadas españolas que confirmaba la autoría de ETA y que para que este dato fuera confirmado a sí mismo en el exterior? No di la orden de enviar ningún telegrama, ni a la ministra de Exteriores ni a ningún ministro. ¿Tampoco al secretario de Estado, señor Ramón Gil Casares? Tampoco. ¿Envió el secretario de Estado Exterior este telegrama por propia iniciativa entonces, señor Aznar? El ministro de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Asuntos Exteriores conocen sus responsabilidades y las ejecutan de la manera que lo consideran más oportuno y más conveniente. ¿Dio a la ministra de Exteriores o directamente a su embajador ante Naciones Unidas, don Inocencio Arias, instrucciones para informar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la autoría de ETA en el atentado? No. ¿Actuó entonces su embajador ante Naciones Unidas por iniciativa propia? El embajador de las Naciones Unidas estaba en contacto con la ministra de Asuntos Exteriores. Y eso así consta porque aquí ha comparecido la ministra de Asuntos Exteriores. ¿No hubo tal orden por parte de la ministra de Exteriores? ¿Debemos entender entonces que actuó su embajador ante Naciones Unidas por iniciativa propia? Acabo de decir que el embajador en las Naciones Unidas estaba de acuerdo con la ministra de Asuntos Exteriores. Estaba de acuerdo, estaba en contacto con la ministra de Asuntos Exteriores. Es lo que acabo de decir, no lo contrario. Acabo de decir, el embajador de las Naciones Unidas estaba en contacto con la ministra de Asuntos Exteriores. Es lo que acabo de decir, no lo contrario. ¿Le consta si hubo orden de la ministra de Asuntos Exteriores a su embajador ante Naciones Unidas para informar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la autoría de ETA en el atentado? Me consta que la ministra de Asuntos Exteriores, como los demás miembros del Gobierno y cualquier miembro de la Administración que tuvo responsabilidades aquellos días, intentó ejecutarlos con la mayor eficacia, diligencia y lealtad posible. ¿Con la misma eficacia que en el caso de los telegramas, señor Aznar? Con la misma eficacia siempre. Llamó de nuevo en la tarde del 11 de marzo a los directores de los principales periódicos españoles para confirmar de nuevo la autoría de ETA. Llamé a los directores de los principales periódicos para decirle lo que he dicho. Creo que 15 o 16 veces ya a lo largo de la mañana de hoy o del día de hoy. Y es que habíamos abierto una segunda línea de investigación que no sabíamos a dónde nos podía llevar y que la evaluación general y policial se continuaba diciendo que prioritariamente la principal responsabilidad podría imputarse a la banda terrorista ETA. Perfectamente. ¿Redactó su gobierno la declaración institucional del Rey del día 11 de marzo? El gobierno nunca redacta las declaraciones institucionales del Rey, señoría. La Casa del Rey redactó esa declaración y el gobierno la recibió como es lo normal y lo habitual. Y el gobierno no introdujo ni sugirió ninguna modificación en una declaración institucional, que me pareció entonces excelente y que hoy me sigue pareciendo una declaración excelente. Perfectamente, señor Aznar, muchas gracias. En algún momento a lo largo de los días 11 y 12 de marzo se puso en contacto con usted o requirió usted de la información del Centro Nacional de Inteligencia. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Sí, en algún momento a lo largo de los días 11 y 12 de marzo de 2004 se puso en contacto con usted o requirió usted de la información del Centro Nacional de Inteligencia. Pero yo con el director del Centro Nacional de Inteligencia estaba en contacto permanente. Sí, esto yo le he oído. Lo que ocurre es, señor Aznar, y ya siento hacerle repetir alguna de las preguntas, pero luego para afinar bien claro, yo luego leo declaraciones del señor Dez-Callar diciendo que a él no se le dio, voy a decir textualmente, que el gobierno dejó a los servicios de inteligencia fuera de la investigación de los atentados hasta el 16 de marzo. Y usted me ha preguntado si yo estaba en contacto con el director del Servicio de Inteligencia. Yo le he dicho que sí, que yo estaba todos los días en contacto con el director del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Cómo no lo voy a estar en contacto? Si yo le encargué al director del Centro Nacional de Inteligencia, que por otra parte usted sabe muy bien cuál es su trabajo, o sabía muy bien cuál es su trabajo, pues uno de sus trabajos es estar en contacto con los demás servicios de inteligencia. Pero ¿qué es lo mejor que puede hacer el Centro Nacional de Inteligencia, señoría? Si es que ese es su trabajo. Y la tarea de análisis, y la tarea que en la ley y en la directiva de inteligencia el gobierno, con un consenso muy amplio en la Cámara,
especialmente del entonces primer partido de la oposición y hoy gobierno, pues son las obligaciones del Centro Nacional de Inteligencia. Claro que sí. Hombre, pero esa tarea de análisis para la que usted requirió, ya ha dicho que estuvo en permanente contacto con el director del CNI, esa tarea de análisis, como digo, sin datos en torno al atentado, señor, no sé, acláremelo usted. Es un poco eso que no hay datos en torno al atentado, me parece una afirmación bastante arriesgada. Lo dijo el señor Descallar, discúlpeme, señor Aznar, que el gobierno dejó a los servicios de inteligencia fuera de la investigación de los atentados hasta el 16 de marzo. Dijo por 4 veces ante esta comisión, pidiéndolo expresamente a los señores comisionados y a los medios de comunicación que considerasen retirada esa afirmación. Lamento mucho que no se respete el testimonio del señor Descallar. No sé, pero bueno. Vamos a discutir. Le informó el ministro Acebes el día 11 de marzo, le informó el ministro Acebes el día 11 de marzo de la prevalencia de la hipótesis de la autoría del terrorismo de corte islamista. Si el señor ministro del Interior me hubiese informado el 11 de marzo de eso, porque los servicios de inteligencia o de información o de policiales le hubiesen informado de eso, el gobierno lo que hubiese trasladado hubiese sido eso, señoría. Le informó el ministro Acebes el día 12 de marzo de la prevalencia de la hipótesis de la autoría de terrorismo de corte islamista. Le vuelvo a contestar lo mismo. Le informó el ministro Acebes el día 13 de marzo de la prevalencia de la hipótesis de la autoría del terrorismo de corte islamista. Le vuelvo a contestar lo mismo. ¿Y le informó ese día, señor Aznar? Le vuelvo a contestar lo mismo que para el primer día. ¿A qué hora le informó el día 13 de marzo el señor Acebes sobre la prevalencia de la hipótesis de la autoría de terrorismo de corte islamista, señor Aznar? El señor Acebes me informó de la existencia de un vídeo reivindicativo a las 12 menos cuarto de la noche. ¿Le informó de las detenciones que se iban a producir el 13 de marzo? Me informó que se podían producir una operación a final de la mañana del día 13 de marzo. Y me informó de que se habían producido unas detenciones cuando las detenciones se habían producido, como es natural. Pues me queda ya solo una última pregunta, señor Aznar. Lo cierto es que los trabajos de esta comisión han tenido para alguno de los comisionados, como es mi caso, un objetivo principal, que es darle una explicación a la memoria de las 192 víctimas mortales, a los heridos, a sus familias, no solo a ellos. Yo siempre tengo que traer a esta comisión la memoria también de don Ángel Berrueta, asesinado en Pamplona el 13 de marzo, y a sus familiares. Y evidentemente, no solo a las víctimas, al conjunto de la sociedad que, más allá de las responsabilidades judiciales que puedan depurarse, merecen la aclaración de las responsabilidades políticas en que se incurrieron. Usted, señor Aznar, como máximo responsable del Gobierno del Estado español, el 11 de marzo de 2004 sí que detentaba la máxima responsabilidad política en dos vertientes: la prevención del atentado y la gestión de la crisis provocada por el mismo. Lo cierto es que desde el pasado 11 de septiembre de 2001, el Estado español formaba también parte de los territorios con riesgo de atentado de corte islamista de la red Al-Qaeda. Desde aquella fecha hasta el 11 de marzo de 2004 se produjeron hechos de suficiente relevancia como para que el Gobierno cambiara el esquema de seguridad del Estado en materia de terrorismo, y que además su decisión unilateral de intervención en el ataque de Irak supuso un serio incremento del riesgo. Asimismo, en un territorio que contaba con dos amenazas de terrorismo bien definidas, en núcleos de uso civil de explosivos que debieran estar bajo absoluto control de las fuerzas de seguridad del Estado, se producía la venta y compra de material explosivo con impunidad total, y que tal explosivo se pudo distribuir sin control alguno, con una rapidez y con una efectividad, esto evidentemente lo vamos a poner entre comillas, tal que hizo del brutal atentado del 11 de marzo una masacre especial y lamentablemente fácil de cometer. Y por último, que su gobierno, sin información basada en datos claros del atentado, decidió difundir a la opinión pública nacional e internacional la autoría de ETA como cierta, que su gobierno no utilizó todas las herramientas que para la gestión de la crisis disponía, y en conclusión, y que salvo negligencia o indisciplina de sus subordinados, el máximo responsable del fracaso en la gestión de la crisis era usted como presidente del Gobierno. Hablamos de responsabilidad política. Usted mismo, señor Aznar, en su lección magistral en la Universidad de Georgetown el pasado mes de septiembre, hacía referencia como primer punto fundamental para luchar contra el terrorismo a una vieja máxima, citaba usted, del gran pensador chino Sun Tzu, y decía: conoce a tu enemigo. Pues bien, si me lo permite, esta comisión va a ser fundamentalmente más humilde y me voy a quedar más cerca en el tiempo y en la distancia. Yo le voy a citar a Napoleón, cuando al hablar del secreto para la defensa citaba la prevención, y es interesante, de tres enemigos: el enemigo anterior,
el enemigo exterior y el enemigo interior. En este caso que nos ocupa, señor Aznar, el enemigo anterior, que no ha desaparecido, eso lo tenemos muy claro todos, lo representa ETA. El enemigo exterior, lo supimos tarde y sin posibilidad de defensa, provenía del terrorismo de corte islámico de la red Al-Qaeda. Y el enemigo interior es aquel incapaz de prevenir, ante un riesgo calculable, un atentado y que difunde hipótesis de autoría no cierta. Así que, señor Aznar, termino con esta pregunta. ¿Dónde sitúa usted la responsabilidad política de lo sucedido? Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Aznar. Pues, señora diputada, de todo el alegato que usted ha utilizado ahora al final para responsabilizar y culpabilizar al Gobierno de todo, de lo que he omitido es una cosa, que los culpables de un atentado terrorista son los terroristas, señoría. Esos son los culpables de un atentado terrorista. Pues sí, su señoría dice que sí, pero no lo ha dicho. Y como no lo ha dicho, yo se lo recuerdo. Su señoría puede decir que el Gobierno, como se ha dicho, y no me extraña, a mí no me extraña escuchar de su señoría que entienda que el Gobierno es el culpable. Supongo que su señoría mantendrá ese criterio para todos los atentados, en cualquier parte. Porque si no, vuelvo a repetirle, la teoría de la imprevisión en España y la teoría de que en todas partes del mundo pueden producirse situaciones como atentados y en todas partes pueden a lo mejor tener problemas, menos en España, en donde si se produce un atentado, que es el que algunos entienden, la culpa es del Gobierno, esa es una teoría que no se sustenta. Y yo, señoría, en ese terreno le ruego que vuelva al sentido común. Los responsables de un atentado terrorista son los terroristas. Jamás he responsabilizado ni responsabilizaré a un Gobierno de un atentado terrorista. Y me parece que el que lo haga comete, además de una injusticia, una temeridad y además miente. Señor presidente, el señor Aznar basa esta última intervención en una máxima falsa. Yo en ningún momento he atribuido la responsabilidad del atentado del 11 de marzo al Gobierno del Partido Popular, al Gobierno que usted encabezaba. Yo sí he preguntado por la responsabilidad política, señor Aznar, en la imprevisión y en la gestión de la información. Y se lo he preguntado. Imputado y ha hecho usted ha hecho responsable al Gobierno de todo su alegato, señoría. Responsable al Gobierno y responsable al presidente del Gobierno. Y se le ha olvidado en su alegato, introdúzcalo. Fíjese usted, ni lo cambie, señoría. Ni lo cambie si tanto le gusta. Pero por lo menos introduzca que cuando hay un atentado terrorista, los culpables son los terroristas. Señor Aznar, no se empeñe en diario de sesiones, queda bien claro. Gracias, señor presidente. Clarísimo, señoría.